El ataúd descendía lentamente al hueco de la tierra, y el sol de Valencia, ese traidor que nunca llora, se filtraba entre las ramas de los cipreses como si nada hubiera cambiado. Mi madre, María, yacía allí abajo envuelta en su sudario blanco, y yo, Isabel, sentía que el mundo se desmoronaba con cada palada de tierra que caía. Pero entonces, en medio de ese silencio roto solo por el sollozo ahogado de mi tía, saqué el anillo de mi bolsillo y me arrodillé frente a Gabriela, mi amor, mi refugio, y le dije: «Cásate conmigo, aquí y ahora, porque sin ti, este vacío me devoraría viva». Gabriela me miró con esos ojos oscuros que siempre habían sido mi faro en las tormentas de Valencia, y por un instante el cementerio del cementerio general se convirtió en nuestro altar improvisado. «Isabel», murmuró, su voz un hilo de seda rasgada por la emoción, mientras el anillo de plata, heredado de mi abuela, brillaba en mi palma extendida como una promesa robada al duelo. El aire olía a jazmín marchito y a sal del Mediterráneo cercano, y yo sabía que todos nos observaban, mi familia, los vecinos del barrio del Carmen, esos fantasmas de una vida que mi madre había tejido con hilos de tradición y secretos. Pero en ese momento, no importaba. Solo importaba ella, Gabriela, con su piel morena que capturaba la luz como las olivas de las huertas valencianas, y el modo en que su mano tembló al tomar la mía. No fue un capricho. Habíamos planeado esa propuesta durante meses, en las noches robadas en nuestro pequeño piso en el Rusafa, donde el aroma del pan recién horneado de la panadería de abajo se mezclaba con el humo de nuestros cigarrillos compartidos. Mi madre se estaba muriendo de cáncer, un enemigo silencioso que devoraba sus pulmones como el fuego consume las fallas en las hogueras de San Juan. Gabriela y yo nos amábamos en secreto porque en Valencia, esa ciudad de naranjos y catedrales góticas, el amor entre dos mujeres aún podía ser un susurro escandaloso en las tertulias de las señoras de la alta sociedad. Pero el funeral. El funeral era el momento perfecto, o eso creí. Un acto de rebeldía contra la muerte, un juramento de vida eterna en medio del luto. Aceptó. Sus labios se curvaron en una sonrisa rota, y me besó allí mismo, frente a la tumba fresca, mientras mi primo Javier carraspeaba incómodo y mi hermana Carmen se tapaba la boca con el pañuelo. Sí, Isabel. Sí, en este infierno y en el paraíso que venga después, susurró, y el mundo se detuvo. Por un segundo sentí que mi madre nos bendecía desde el más allá, con esa fe católica suya que siempre había sido más fuego que ceniza. Pero Valencia no perdona las audacias. 2 días después, en la lectura del testamento en el bufete de abogados de la Plaza de la Reina, todo se desmoronó. El notario, un hombre seco como las ramas de un algarrobo en sequía, carraspeó y desplegó el papel amarillento. María López deja a su hija Isabel la casa familiar en el Cabanyal, la herencia de las joyas y el 70% de sus ahorros. Con una condición. Hizo una pausa ajustándose las gafas, y yo apreté la mano de Gabriela bajo la mesa de caoba. ¿Condición?, pregunté, mi voz un eco de la brisa del Turia. El matrimonio. Isabel deberá contraer matrimonio civil con un hombre de buena familia valenciana antes de los 30 años, o la herencia pasará a la iglesia de San Nicolás, patrona de los marineros. El silencio fue un trueno. Mi madre, esa mujer devota que rezaba el rosario cada atardecer en la playa de la Malvarrosa, había escrito eso 5 años atrás, antes de saber de Gabriela, antes de que yo le confesara mi amor por otra mujer en una carta que nunca respondí. O eso creí. Gabriela se tensó a mi lado. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, su acento andaluz, heredado de sus padres emigrados a Valencia por el trabajo en las fallas, cortando el aire como un cuchillo. Yo la miré buscando en sus ojos la complicidad de siempre, pero encontré solo sombras. ¿Matrimonio con un hombre? Era una broma cruel, un eco de las tradiciones que mi madre había mamado en su juventud bajo el franquismo, cuando las lesbianas eran fantasmas en las sombras de los conventos. Pero el testamento no era una broma. Era una cadena. Salimos del bufete tambaleándonos, el sol de mediodía quemando las aceras de la ciudad bella como si el mismo diablo nos escupiera fuego. No lo haré, le dije a Gabriela mientras caminábamos hacia el mercado central, donde el bullicio de los vendedores de naranjas y mariscos intentaba ahogar nuestro silencio. Encontraremos una manera. Falsificaremos el matrimonio o, no sé, iremos a vivir a Barcelona, donde nadie nos juzga. Ella se detuvo bajo el arco de piedra, su rostro pálido contra el fondo de las gárgolas de la lonja de la seda. Isabel, tu madre te amaba. ¿Por qué haría esto? ¿Y si? ¿Y si sabía lo nuestro?
Su pregunta me golpeó como una ola en la playa de El Saler. ¿Sabía? Recordé las miradas de mi madre en sus últimos meses, cuando Gabriela venía a cuidarla, trayendo paellas caseras y rosas del mercado de Colón. Es una buena amiga, decía mamá, pero sus ojos se nublaban con algo que yo tomé por dolor físico. ¿Y si era celos? O peor, rechazo. Esa noche en nuestro piso, el conflicto estalló. Gabriela preparó una cena ligera, ensalada de tomate con atún, como las que comíamos en nuestras primeras citas en la playa, pero el vino tinto de Utiel se volvió amargo en mi garganta. Debes pelear por lo que es tuyo, dijo ella, sentándose en el sofá de mimbre que habíamos comprado en el rastro de Ruzafa. La casa en el Cabanyal es tu infancia, Isabel. Tus recuerdos con tu madre en esas calles de pescadores, oliendo a sal y a redes secas. Yo negué con la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el mantel de hilo que mi abuela había bordado. Pero casarme con un hombre. Sería traicionarte. Traicionarnos. Sus ojos se endurecieron, y por primera vez vi la grieta en nuestra armadura. Tal vez no sea traición. Tal vez sea supervivencia. He visto lo que hace la pobreza en esta ciudad, Isabel. Mi familia vino de Sevilla huyendo de eso, y yo no quiero verte mendigando en las Ramblas como una gitana sin orgullo. Sus palabras dolieron más que el testamento. ¿Supervivencia? ¿A costa de nuestro amor? Discutimos hasta que la luna se coló por las persianas, gritando sobre libertad y tradición, sobre cómo Valencia nos ahogaba con su belleza cruel, sus jardines del Turia convertidos en ríos de recuerdos reprimidos, sus fallas que quemaban efímeras pasiones en la noche de marzo. Al amanecer encontré una nota en la cocina: necesito tiempo. No me busques. G. Mi corazón se rompió como una copa de cristal en las fiestas de moros y cristianos. ¿Tiempo para qué? ¿Para aceptar que yo eligiera la herencia sobre ella? Corría su trabajo en la librería de la calle de la Paz, pero el dueño, un viejo bohemio con bigote como el de Dalí, negó con la cabeza. Se ha tomado unos días. Algo la ha herido profundo, niña. Los días se convirtieron en una niebla. Vagaba por Valencia como un fantasma, por el barrio del Carmen, donde las calles empedradas guardaban nuestros besos robados bajo los balcones de hierro forjado, por la estación del norte soñando con huir en un tren a Madrid. Mi hermana Carmen me visitaba, trayendo paquetes de arroz bomba y consejos envueltos en crucifijos. Mamá quería protegerte, Isabel. En su mundo, el matrimonio era la red de seguridad. Pero tú siempre fuiste la rebelde, la que pintaba fallas con colores que no eran rojo y negro. Una semana después, el secreto salió a la luz. Encontré la carta en el cajón de la cómoda de mi madre, esa que le había escrito confesando mi amor por Gabriela. No estaba sin respuesta. Debajo una hoja en la letra temblorosa de mamá: hija mía, si lees esto, es porque he partido. Se lo de Gabriela desde hace 2 años. La vi en tus ojos, en la forma en que le sonríes como yo le sonreí a tu padre antes de que la guerra nos separara. Pero temo por ti. En Valencia el amor como el tuyo es un fuego que quema sin dejar cenizas. Casa la herencia en un matrimonio que te dé estabilidad, y guarda a Gabriela en tu corazón como un secreto sagrado. Perdóname. Te amo más que a la Virgen de los Desamparados. Lágrimas ciegas nublaron mi visión. Mi madre no rechazaba, protegía. Pero su protección era una jaula dorada, tejida con hilos de machismo heredado y devoción católica. ¿Cómo podía Gabriela no saberlo? ¿O sí lo sabía? Esa noche la busqué en nuestra playa favorita, la de la Patacona, donde las olas lamían la arena como lenguas de amantes. La encontré allí sentada en la duna con el viento revolviéndole el cabello negro como las noches sin luna. ¿Por qué te fuiste?, le grité, mi voz ahogada por el rugido del mar. Ella se volvió, sus ojos rojos de llanto. Porque encontré la carta, Isabel. La de tu madre. La leí en su habitación mientras la cuidaba. Sabía lo nuestro y aún así. Ese testamento. Es como si nos condenara al infierno. El mundo se inclinó. Ella lo sabía. Todo este tiempo mientras yo planeaba la propuesta en el funeral, Gabriela cargaba con ese peso sola, fingiendo sonrisas en las visitas al hospital. ¿Por qué no me dijiste?, sollocé, cayendo de rodillas en la arena fría. Porque quería que elijas libremente.
Si te casas con un hombre por la herencia, será tu decisión, no la mía. Pero duele, Isabel. Duele que tu madre nos viera como un pecado que necesita redención. Nos abrazamos allí bajo las estrellas que titilaban como velas en una procesión de Semana Santa, y el conflicto se enredó en mis entrañas como las raíces de un olivo centenario. Elegir la casa, el legado de mi familia en el Cabanyal, con sus paredes llenas de fotos de pescadores y mis primeras fallas infantiles. O elegir a Gabriela, mi alma gemela, y enfrentar la pobreza que acechaba en las sombras de Valencia, como un lobo en las huertas secas. Decidí pelear. Contraté a un abogado, un joven progresista del barrio de Benimaclet que olía a libros viejos y a café solo. Podemos impugnar el testamento, dijo, sorbiendo su taza en una terraza de la plaza del ayuntamiento. Argumentamos coacción moral, o que las condiciones son discriminatorias bajo la ley de matrimonio igualitario de 2005. Gabriela me acompañó a las reuniones, su mano en la mía bajo la mesa, un gesto de solidaridad que me recordaba porque la amaba, su fuerza, forjada en las migraciones de su familia, en las noches de trabajo extra en la librería para pagar el alquiler. Pero el alto trago llegó inesperado, como un aguacero de verano en las Albuferas. Mi primo Javier, ese oportunista con ojos de zorro que siempre había codiciado la casa familiar, irrumpió en mi piso una noche de tormenta. Isabel, he hablado con el notario. Si no cumples, la herencia va a la iglesia. Pero yo puedo arreglarlo. Cásate conmigo. En secreto, solo en papel. Yo te doy estabilidad y tú. Bueno, sigues con tu amiga. Su sonrisa era veneno dulce como las turronas rancias de las fiestas. Rechacé, por supuesto, pero sus palabras sembraron duda en Gabriela. «¿Y si es la única forma?», me dijo después en la cama, su cuerpo cálido contra el mío en la oscuridad. «No quiero que pierdas todo por mí». La traición golpeó al día siguiente. Encontré correos en el ordenador de Javier, había olvidado cerrarlo en su última visita. Correspondencia con el notario, planes para impugnar el testamento en mi nombre si yo no cedía, alegando mi inestabilidad emocional por el duelo y mi relación controvertida. Peor aún, menciones a Gabriela, llamándola la influencia andaluza que la corrompe, como si fuéramos personajes de una novela de Pérez Galdós. Llamé a Gabriela, furiosa, y le conté todo. Viene por la casa, por el dinero. Quiere usarnos. Pero su voz al teléfono era un susurro roto. Isabel, hay algo que no te he dicho. Tu madre. Antes de morir, me pidió que te convenciera de casarte con un hombre. Dijo que era por tu bien, que Gabriela, yo, te arrastraría a la ruina. Me dio dinero para irme, para dejarte. El mundo se oscureció. ¿Mi madre le pagó a Gabriela para abandonarme? ¿O era una trampa de Javier? Corrí a la librería, pero el dueño negó, se ha ido esta mañana. Dejó esto para ti. Era una carta en la letra pulcra de Gabriela, no pude traicionarte, pero tu madre me abrió los ojos. Nuestro amor es hermoso, pero frágil como las fallas. Ve y toma lo que te corresponde. Te amo desde Sevilla, donde vuelvo a empezar. El dolor fue un incendio. Me desplomé en la acera de la calle de la Paz, bajo la lluvia que lavaba los grafitis de amor prohibido en las paredes. Reacción. ¿O mentira para protegerme? Valencia me parecía una traidora entonces, sus naranjas maduras cayendo pudriéndose en las plazas, sus campanas de la catedral repicando como juicios finales. Pasé días en la casa del Cabanyal, sola con los fantasmas, el olor a marisco frito de las tabernas, el eco de las risas de mi madre en la cocina preparando fideuá. Allí, entre las redes de pesca colgadas en el patio, encontré el segundo testamento, escondido en una lata de sardinas. Escrito a mano, fechado una semana antes de su muerte, si Isabel ha encontrado el valor para amar como yo no pude, que la herencia sea suya sin condiciones. Amé a una mujer en mi juventud, en las sombras de la posguerra, y la perdí por miedo. No dejes que el miedo gane, hija. El anillo de tu abuela es para quien te haga libre. Lágrimas y risas se mezclaron en mi garganta. Mi madre, la devota, había sido como yo. Un secreto enterrado bajo capas de rosarios y paellas dominicales. Corrí a la estación, compré un billete a Sevilla en el primer tren. El viaje fue un borrón de campos de almendros y olivos, el Guadalquivir asomando como un río de promesas rotas.
Llegué al atardecer, al barrio de Triana donde su familia tenía una casa de azulejos verdes. La encontré en el patio colgando ropa, su cabello suelto como una cascada negra. ¿Por qué huiste? Le grité extendiendo el testamento como una bandera de tregua. Ella lo leyó, y sus ojos se llenaron de un dolor antiguo. Porque temí ser como tu madre, amar y esconder. Ella me contó su secreto esa noche, Isabel, antes de la morfina final. Me pidió que te protegiera, no que te abandonara. El dinero. Lo rechacé, pero Javier lo supo y lo usó para envenenarte contra mí. La traición de Javier era el verdadero veneno, un primo que había espiado nuestras vidas por codicia. Nos abrazamos bajo el cielo sevillano, teñido de rosa como las flamencas en feria. Cásate conmigo de verdad, le susurré, el anillo aún en mi bolsillo. En Valencia o aquí donde el Guadalquivir nos bendiga. Ella rió, un sonido como el agua fluyendo libre. Sí, pero en Valencia. Tu ciudad nos debe una boda. Regresamos juntas y la lucha legal fue feroz. Javier impugnó alegando falsificación, pero el segundo testamento era irrefutable, firmado ante testigos, mi hermana Carmen, que lo había guardado en secreto por lealtad a mamá. El juicio en los juzgados de la Plaza de la Virgen fue un circo, vecinos chismosos en las puertas, titulares en Levante EMV sobre el amor que venció al legado. Ganamos, por supuesto. La casa del Cabanyal era nuestra, y con ella, un futuro sin cadenas. Pero el verdadero alto trago fue la reconciliación con el pasado. En el aniversario de la muerte de mamá, organizamos una ceremonia privada en la playa de la Malvarrosa. Gabriela y yo, vestidas de blanco como novias en una boda gitana, leímos sus cartas en voz alta, dejando que el mar se las llevara en botellas de vidrio. Perdónanos por amarnos a la luz, dije al viento, y sentí su presencia en la brisa salada. Hoy, un año después, vivimos en el Cabanyal, con ventanas abiertas al Mediterráneo. Gabriela escribe poesía en la librería que compramos juntos, y yo diseño fallas que celebran amores prohibidos, mujeres entrelazadas en llamas doradas. Valencia, con sus secretos y sus fuegos, nos ha enseñado que el amor no es una herencia, sino una elección diaria. Y en cada atardecer, cuando el sol besa el horizonte como un amante, sé que mi madre nos mira, sonriendo por fin, libre. La vida en el Cabanyal después de la victoria legal no fue un cuento de hadas valenciano, sino un tapiz tejido con hilos de alegría y sombras persistentes. Gabriela y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento, rodeadas de amigos del Rusafa, esos bohemios con tatuajes de azulejos y piercings que brillaban como estrellas fugaces. No hubo velo blanco ni rosas rojas, en su lugar, anillos de plata grabados con libertad, y una paella compartida en la playa, con el humo elevándose como oraciones al cielo de junio. Pero bajo esa fachada de felicidad, el testamento de mi madre seguía susurrando en mis sueños, ¿elegiste bien, hija? ¿O el mar se llevará todo como se llevó mis secretos? Gabriela notaba mis noches inquietas. Es el fantasma de María, decía, acurrucándose contra mí en la cama de hierro forjado que habíamos restaurado de la casa familiar. Su cuerpo, cálido y familiar como el aroma del azahar en primavera, era mi ancla. Pero el conflicto no había muerto con Javier, ese traidor que ahora malvivía en un piso alquilado en Quatre Carreres, murmurando rencores en las tabernas del puerto. No, el verdadero enemigo era el mío, la duda que mi madre había plantado, esa semilla de inseguridad que crecía como hiedra en las paredes encaladas del Cabanyal. Una mañana de julio, mientras el calor hacía danzar el aire sobre las calles empedradas, recibí una llamada de mi tía Rosa, la hermana de mamá, esa mujer de manos callosas por años cosiendo mantones en el mercado central. Isabel, ven a casa. Hay algo que debes ver. Sobre tu madre. Y esa Gabriela tuya. Su voz era un torrente de acento valenciano puro, cargado de juicios no dichos. Fui, dejando a Gabriela en la librería con un beso que sabía a despedida involuntaria. La casa de mi tía en el centro, cerca de la Basílica de la Virgen, olía a incienso y a bizcochos de limón, pero el aire estaba cargado de tormenta. Me llevó al ático polvoriento como las páginas de un libro olvidado en la biblioteca histórica. Allí, en una caja de madera tallada con motivos de fallas, encontré cartas. No las de mi madre, sino de una mujer llamada Elena, fechadas en los años 50. Mi querida María, en las sombras de este Valencia gris, tu risa es mi sol. Pero el Padre nos vigila, y el miedo me ahoga como el Turia en crecida. Mi corazón latió con fuerza. Elena,
la amante de mi madre, una maestra de escuela que había desaparecido de las fotos familiares como un borrón en una placa vieja. Tu madre la dejó por tu padre, explicó tía Rosa, sus ojos nublados por lágrimas que no caían. El franquismo no perdonaba, Isabel. Elena se fue a Madrid, se casó con un funcionario para sobrevivir. Pero antes de morir, María me pidió que te las diera. Para que supieras que no era odio lo que escribió en el testamento. Era pánico. El mismo que la hizo renunciar a su amor. Regresé a casa aturdida, las cartas quemándome en el bolso como carbones de una fogata. Gabriela me esperaba con una cena fría, gazpacho andaluz, un guiño a sus raíces, pero al ver mi rostro, dejó el cucharón. ¿Qué pasa, amor? Le mostré las cartas y mientras leía, su expresión pasó de curiosidad a una máscara de dolor. Es como nosotras, murmuró. Tu madre eligió la estabilidad sobre el corazón. ¿Y si yo te pido lo mismo algún día? ¿Si el mundo nos obliga? Esa noche el conflicto estalló de nuevo, pero esta vez con la profundidad de un abismo. Discutimos no por la herencia, sino por el legado invisible, el miedo heredado, esa cadena que ataba a las mujeres de mi familia a maridos imaginarios y silencios devoradores. No seré como ella, grité tirando las cartas al suelo, donde se esparcieron como hojas secas en el vía verde del Turia. ¿Amaré libre o no amaré? Gabriela se levantó, su silueta recortada contra la ventana abierta al mar. Pero el miedo no se va con gritos, Isabel. Vive en nosotras. En cómo miro a los vecinos que nos señalan en la plaza, en cómo tú dudas cuando tu hermana te pregunta por nietos. Huyó esa noche no con una nota, sino con un portazo que resonó como el cierre de una falla quemada. La encontré al amanecer en la playa de El Saler, sentada en la arena con las olas lamiendo sus pies descalzos. No puedo seguir fingiendo que somos invencibles, sollozó cuando me acerqué. Tu madre me advirtió, Gabriela, protégela del dolor que yo causé. ¿Pero cómo? ¿Haciéndome a un lado? La abracé, el salitre pegándose a nuestra piel como lágrimas secas. Protegerme es quedarte. Juntas reescribimos el final. Pero el destino, ese bromista cruel de las tragedias griegas adaptadas a las paellas valencianas, tenía otro giro. 2 semanas después, en una visita rutinaria al médico por mis migrañas persistentes, herencia del estrés, dijo el doctor, el diagnóstico cayó como un rayo, un tumor benigno en el cerebro, operable pero riesgoso. Alta probabilidad de éxito, aseguró el cirujano en el hospital clínico, con su bata blanca impecable como las sábanas de un convento. Pero en mi mente era el cáncer de mi madre renacido, un eco que me susurraba, elige, la vida estable o el amor que quema. No se lo dije a Gabriela de inmediato. Quería protegerla, como mi madre había intentado conmigo. Planeé la cirugía en secreto, reservando el quirófano para el viernes, día de mercado en el Cabanyal. Pasé esos días tejiendo normalidad, paseos por el jardín del Turia, donde los patos nadaban indiferentes a nuestros dramas, cenas en la taberna de la esquina, con vino de la tierra que aflojaba las lenguas pero no los nudos del corazón. Pero ella lo notó. Estás distante, Isabel. Como si ya hubieras decidido algo sin mí. La confesión salió en una noche de lluvia torrencial, cuando el levante azotaba las persianas como un amante celoso. Tengo un tumor, le dije, y el mundo se fracturó. Ella palideció, sus manos temblando al tomar las mías. ¿Por qué sola? ¿Por qué siempre el secreto? Lágrimas y reproches llovieron, yo acusándola de huir antes, ella, recordándome las cartas de Elena. Somos iguales a ellas. Miedo tras miedo, hasta que nos ahogamos. El alto trago llegó en el hospital, la víspera de la cirugía. Javier apareció no como villano, sino como un hombre roto con una botella de agua bendita de la Virgen y una disculpa garabateada. Fui un idiota, prima. Codicia de un perdedor. Tu madre me perdonaría, déjame compensar vigilando la casa mientras. Lo abracé porque el perdón es el pan de Valencia, horneado en hornos comunales de sufrimiento compartido. Gabriela, a mi lado en la habitación estéril, le tendió la mano. Somos familia, Javier. No por sangre sino por fuego. La cirugía fue un limbo de oscuridad y luces, sueños donde mi madre y Elena bailaban un vals prohibido en las fallas. Desperté con Gabriela dormida en la silla, su mano en la mía, y supe que habíamos cruzado el abismo.
El tumor se fue como un secreto exorcizado, y con él gran parte del miedo. Meses después, en la feria de abril que invadía Valencia con ecos sevillanos, organizamos una segunda boda no legal, sino del alma, en el corazón del Cabanyal. Vecinos, amigos, hasta tía Rosa con sus mantones, se unieron en un corro de palmas y cantes. Gabriela, con un vestido floreado que ondeaba como banderas de libertad, me miró y dijo: elegimos nosotras, Isabel. No el testamento, no el miedo. Y en ese momento, bajo las guirnaldas de luces que parpadeaban como estrellas valencianas, sentí que mi madre nos bendecía de nuevo, esta vez sin condiciones. El regreso a la normalidad fue como remar contra la corriente del Júcar, esfuerzo constante con remolinos de dudas que amenazaban arrastrarnos. Gabriela y yo habíamos sobrevivido al testamento, al tumor, a las cartas de Elena, pero Valencia, con su pulso eterno de fiestas y duelos, no nos dejaba olvidar. El barrio del Cabanyal, con sus casas de colores desvaídos y sus grafitis que proclamaban amor sin fronteras, se convirtió en nuestro escenario diario de pequeños conflictos. Los vecinos chismosos, doña Pepita, la frutera con lengua más afilada que sus naranjas, aún susurraban cuando pasábamos de la mano: ¿viste? Las dos solteras que se casaron. En papeles, dicen, pero ¿quién sabe? Yo respondía con sonrisas forzadas, pero por dentro bullía. La profundidad psicológica de esos juicios me carcomía como la sal marina corroe las redes de los pescadores. ¿Por qué nos importa tanto?, le pregunté a Gabriela una tarde en la terraza de nuestro piso, mientras el sol se hundía en el horizonte como una moneda de oro en el Mediterráneo. Ella, sorbiendo su horchata helada, esa bebida valenciana que sabe a infancia y a verano, me tomó la mano. Porque el amor nuestro es un desafío, Isabel. No es el cuento de Cenicienta con príncipe azul, es una epopeya con dragones en cada esquina. El siguiente dragón llegó disfrazado de oportunidad. La librería de Gabriela, Palabras del Mar, empezó a languidecer con la crisis económica que azotaba Valencia post-pandemia, turistas escasos, lectores prefiriendo pantallas a páginas amarillentas. Necesitamos expandirnos, propuso ella, sus ojos brillando con esa pasión andaluza que la hacía parecer una bailaora en medio de una paella. Un café literario, eventos con autoras lesbianas de España. Algo que grite nuestra verdad. Apoyé la idea con el dinero de la herencia, ese botín que tanto nos había costado, pero el conflicto surgió cuando invitamos a una escritora famosa, Lucía, una poeta de Barcelona con reputación de musa peligrosa, cabello rojo como las fallas y un pasado de escándalos románticos que llenaban las columnas de El País. Es perfecta para el lanzamiento, insistió Gabriela, organizando los detalles en nuestra mesa de la cocina, rodeada de tazas de café solo y notas garabateadas. Yo asentí, pero un nudo se formó en mi estómago, un eco del miedo de mi madre a las influencias corruptoras. El evento fue un éxito, la librería rebosaba de gente, jóvenes del Rusafa con piercings y camisetas de igualdad, señoras curiosas del Cabanyal con rosarios discretos en los bolsillos. Lucía leyó poemas que cortaban el aliento, versos sobre cuerpos de mujer entrelazados bajo lunas catalanas, amores que desafiaban a la Guardia Civil de antaño. Gabriela, moderando, reía con ella en los descansos, sus cabezas inclinadas en confidencias que yo observaba desde la barra improvisada, sirviendo churros y chocolate como una posadera celosa. Esa noche el malentendido se hinchó como una marea alta. Encontré a Gabriela y Lucía en la trastienda, riendo sobre una anécdota de un festival en Sitges. Eras tan salvaje, decía Lucía, tocando el brazo de Gabriela con familiaridad. Mi corazón se aceleró y sin pensar, irrumpí. ¿Interrumpo algo? El silencio fue un vacío. Gabriela palideció. Isabel, es solo charla. Lucía es una amiga de la facultad. Pero Lucía, con esa gracia felina, se excusó: no quiero dramas. Vuelvo a Barcelona mañana. La discusión en casa fue un huracán. Celos absurdos, gritó Gabriela, tirando los cojines del sofá al suelo. Después de todo, el testamento, el tumor, ¿dudas de mí por una risa? Yo con lágrimas furiosas confesé: es el miedo de mamá. Elena se fue, ¿y si tú? Si encuentras a alguien que no cargue con mis sombras. Ella se detuvo, su ira disolviéndose en comprensión dolorosa. Somos humanas, Isabel. El amor no es posesión, es confianza frágil como el cristal de una horchatería. Dormimos separadas esa noche, yo en el sofá con el rumor del mar como único consuelo. Al amanecer Gabriela me trajo desayuno a la cama,
tortas de arroz con miel, un gesto de paz. Hablemos de verdad. El malentendido duele porque toca nuestras heridas abiertas. Pasamos el día en terapia, un lujo que nos dimos con la herencia, con una psicóloga de Benimaclet que olía a lavanda y escuchaba sin juicios. El trauma intergeneracional, explicó. Tu madre dejó un legado de silencio, rompedlo con palabras. Pero el verdadero desafío vino de fuera, una oferta de Lucía. Por correo invitaba a Gabriela a coescribir un libro sobre amores lésbicos en España postfranquista. Tu voz andaluza valenciana es única, decía. Gabriela dudó consultándome como si yo fuera un oráculo. Es una oportunidad, pero ¿nos separará? ¿Madrid o Barcelona por meses? El conflicto era una encrucijada, su carrera nuestro nido. Ve, le dije tragando el pánico. Pero prométeme cartas, como las de mamá y Elena. No secretos. Se fue por 3 meses, a una residencia de escritores en Toledo, esa ciudad de 3 culturas donde los fantasmas de Cervantes susurran sobre amores imposibles. Sus cartas llegaban semanales, hojas perfumadas con jazmín toledano, llenas de versos y confesiones. Echo de menos tu risa en las fallas, Isabel. Lucía es aliada, no amante. Nuestro amor es el río que nos une, no el puente que cruzamos solas. Yo respondía desde Valencia, describiendo las procesiones de la Semana Santa, las fallas en miniatura que esculpía en su honor. El reencuentro fue en la estación, bajo la lluvia de noviembre que lavaba las hojas de los plátanos en la plaza del ayuntamiento. Ella bajó del tren con el manuscrito bajo el brazo, y nos besamos sin importar las miradas. El libro se llama Sombras Libres, dijo. Nuestro capítulo es sobre segundas oportunidades. Sin embargo, el alto trago inesperado acechaba en las páginas. Cuando leí el borrador, encontré una dedicatoria velada, a Isabel, mi Valencia eterna, y a María, que nos enseñó a volar pese a las cadenas. Lágrimas brotaron. Gabriela había honrado a mi madre, transformando su legado en alas, no en grilletes. Pero también había un pasaje sobre un malentendido en la trastienda, ficcionalizado pero punzante. ¿Por qué exponernos?, pregunté herida. Por catarsis, respondió. El secreto nos mata, la verdad nos libera. Publicamos el libro en primavera, coincidiendo con las fallas. La presentación en nuestra librería fue caótica y mágica, cientos de personas, desde activistas de igualdad hasta curiosos de la alta sociedad valenciana. Javier vino con una flor torpe en la solapa, y compró 3 copias para redimirme. Mi hermana Carmen leyó un poema en voz alta, su voz quebrada por la emoción. Y en medio del bullicio, Gabriela y yo nos escabullimos al patio trasero, donde las estrellas parpadeaban sobre los tejados de tejas rojas. Gracias por dejarme volar, susurró. Y por esperarme. Ese año las fallas quemaron no solo figuras de cartón, sino nuestras dudas residuales. Bailamos en la plaza del Cabanyal, con máscaras de fuego y manos entrelazadas, sabiendo que el amor, en su drama y su ternura, era nuestra falla más hermosa. Con el libro como estandarte, Gabriela y yo entramos en una fase de plenitud que Valencia parecía bendecir con sus mejores días, veranos eternos en la playa de la Malvarrosa, donde las gaviotas graznaban himnos a la libertad, inviernos suaves en el Cabanyal, acurrucadas con chocolate caliente mientras el mistral susurraba secretos al mar. La librería prosperó convirtiéndose en un faro para la comunidad LGBT de la ciudad, talleres de escritura para jóvenes que temían salir del armario, lecturas de autoras como Almodóvar en versión literaria, con ecos de sus películas en cada página leída. Yo, liberada del tumor y del testamento, empecé a diseñar fallas profesionales, esculturas que narraban historias de mujeres valientes, una ninot de mamá y Elena abrazadas, quemándose en éxtasis purificador. Pero el drama, como el Guadalaviar en crecida, no se rinde fácilmente. El conflicto final surgió de lo más inesperado, un embarazo. No nuestro, por supuesto, el amor lésbico en Valencia aún navega sin vientres propios sin controversia, sino el de mi hermana Carmen. Ella, la devota eterna, anunció su boda con un viudo del barrio, un hombre amable pero anodino llamado Pedro, y con él, un bebé en camino. Serás tía Isabel, dijo en una comida familiar en la casa de tía Rosa, pasando el plato de al y pebre como si fuera un bálsamo. Pero sus ojos evitaban los míos, y supe que el viejo fantasma acechaba. La tensión estalló en la boda, en la iglesia de San Valero, con sus vitrales que pintaban el sol de colores heráldicos. Gabriela y yo estábamos allí, elegantes en trajes pantalón negros,
un guiño moderno a las mantillas tradicionales. Pero durante el banquete en el Palau de les Arts, Carmen me apartó al jardín. Mamá me contó todo antes de morir, confesó, su mano en el vientre incipiente. Sobre Elena. Y sobre ti y Gabriela. Me pidió que te dijera. Que si el bebé es niña, la llamaremos como ella. Pero Pedro. Él es de la vieja escuela. Si se entera de nosotras, de la familia. El malentendido fue un puñal. ¿Carmen nos veía como una amenaza al legado normal? ¿O era miedo a perder la aprobación de su marido, ese eco del testamento de mamá? Somos tu familia, repliqué, mi voz un siseo entre las rosas del jardín. No un escándalo que esconder. Gabriela, interviniendo con su diplomacia andaluza, calmó las aguas. Hablemos, Carmen. El amor no compite, suma. Pero el alto trago llegó esa noche cuando Pedro, ebrio de cava brut, nos confrontó en el salón. Escuché rumores. Sobre tu estilo de vida, Isabel. Y ahora Carmen quiere nombrar a nuestra hija como tú. Amante. Su rostro enrojecido era una caricatura de prejuicios valencianos, forjados en tabernas donde el fútbol y la homofobia se mezclan como vino y gaseosa. Gabriela se interpuso, su voz firme, somos esposas, Pedro. Y amamos a ese bebé como propio. Él balbuceó excusas, pero el daño estaba hecho. Carmen, sollozando, nos rogó silencio por el niño. El viaje de regreso al Cabanyal fue un calvario de lluvia y silencio. Deberíamos irnos, propuso Gabriela, mirando por la ventana empañada del coche. A Sevilla, o a algún lugar donde el mar no traiga tantos recuerdos. Su sugerencia me golpeó como una ola traicionera. ¿Abandonar Valencia, la ciudad que nos había moldeado con fuego y agua? La casa de mamá, ahora nuestro hogar con plantas de albahaca en las ventanas y fotos de nuestras fallas en las paredes. La decisión fue la más difícil, no huir, sino confrontar. Organizamos una reunión familiar en nuestra casa, un domingo de paella en el patio, arroz socarrat perfecto con conejo y caracoles que honraban las recetas de mamá. Tía Rosa vino con su rosario, Javier redimido con una botella de vino de Requena, Carmen y Pedro, tensos como cuerdas de guitarra flamenca. Allí, bajo el sol filtrado por las hojas de limonero, leí las cartas de Elena en voz alta. Escuchad, dije, mi voz temblando pero resuelta. Mamá amó como nosotras. Su testamento era miedo, no mandato. Y este bebé será amado sin condiciones, sea niña o niño, hétero o no. Pedro, avergonzado, pidió perdón. Creí que era un cuento de taberna. Pero veo el amor en vuestras miradas. Como el de mis padres, que sobrevivieron a la posguerra. Carmen lloró abrazándonos, la llamaremos Elena María. Por las dos historias entrelazadas. El nacimiento fue en primavera, bajo las flores de los naranjos que perfumaban Valencia como un incienso laico. Sostuve a la niña en mis brazos, su piel rosada como las conchas de la playa, y Gabriela susurró, es nuestra sobrina, pero también nuestra victoria. La familia se unió entonces no por sangre sola, sino por empatía forjada en el crisol de secretos revelados. Años después, con Elena María correteando por el Cabanyal, persiguiendo gaviotas y preguntando por qué tías Isabel y Gabriela se besan como en los cuentos, miro atrás sin rencor. El testamento de mamá, que una vez nos partió, nos unió en hilos más fuertes, de comprensión, de perdón, de un amor que sobrevive a las tormentas del Mediterráneo. Hoy en las fallas quemamos una ninot simbólica, una cadena rota, con figuras de mujeres abrazadas. Y mientras las chispas suben al cielo, sé que el final no es trágico ni del todo feliz, sino humano, un tapiz de dolores y risas, tejido en la tierra fértil de Valencia. Gabriela y yo, mano en mano, bailamos en las llamas, libres por fin.